El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy con la presencia de el doctor Gregorio El Haj Pacheco, notario del Congreso, secretario general del Senado. Bienvenido a su programa, doctor Gregorio El Haj. Muchas gracias, Néstor, por esta amabilísima invitación. Muy complacido de poderte acompañar en esta oportunidad en que se inicia el último periodo de la legislatura 2010-2014. Para el anterior presidente del Senado de la República fue una legislatura histórica. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, dijo: entre el Congreso y el gobierno estamos transformando a Colombia. Usted la ha calificado como una legislatura reformista. ¿Por qué? Por el contenido de las principales disposiciones legislativas producidas en el periodo que terminó. Podemos señalar como emblemática de esas reformas la ley estatutaria de la salud, pero a eso hay que agregarle temas como la ley estatutaria del fuero militar, que desarrolla un acto legislativo reciente sobre el tema y que apunta a brindar también mucha seguridad a las fuerzas militares desde el punto de vista jurídico y procedimental. Se hicieron reformas sobre, por ejemplo, en lo territorial, municipios, distritos, áreas metropolitanas, en la idea de modernizar los regímenes jurídicos de estas modalidades de organización del Estado en lo territorial. Reformas en la salud, aparte de la estatutaria que se iniciaron y están por terminarse, en los temas sociales, en los temas agropecuarios, en muchos temas diversos del quehacer cotidiano, en vivienda, se produjeron reformas que todas dan cuenta de un enfoque de tercera vía, podríamos decir así, de un Estado reformista, un Estado que se transforma a sí mismo, se convierte en moderno, pero no renuncia a sus fundamentos, que es lo más caro que tiene una sociedad. Hay otras reformas, la reforma a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía. Esas se aprobaron las facultades extraordinarias para que el señor presidente de la República, mediante decreto, haga la actualización, la modernización, la reestructuración de estas dos entidades tan importantes para la tranquilidad y la convivencia y para la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. De manera que con 6 meses de plazo en cada caso, el presidente, seguramente asistido del señor fiscal y del señor defensor del pueblo, va a producir los decretos correspondientes para modernizar y actualizar el funcionamiento de estas dos entidades tan importantes. Culmina usted su primer año como secretario general del Senado de la República. Su intención ha sido cambiar la imagen que tiene del Congreso, buena parte de la ciudadanía. Sin embargo, informes recientes de organismos internacionales señalan que Colombia se percibe como un Estado corrupto y se atribuye al Congreso y a los políticos ese estado de corrupción. ¿Qué opinión le merece esa percepción? Es una realidad innegable que el público en general tenga una percepción negativa, desastrosa, podríamos decir, del ejercicio de la política en general y de algunas instituciones en particular. Pero no olvidemos que hay un problema estructural en el Congreso y en los congresos del mundo, porque esto no es único de Colombia. Su carencia de contacto, de comunicación, de información con la ciudadanía en general y con las instituciones también en particular, de tal forma que la percepción del ciudadano del común obedece a lo que los medios dicen de lo que es el Congreso, y el Congreso no dice por sus propios medios lo que en sí es, de tal manera que la percepción ya empieza
un poco distorsionada porque no es lo mismo la imagen que la gente se genere viendo, participando, estando en contacto, estando informada con el Congreso directamente y sin intermediación del fenómeno mediático a lo que percibe de acuerdo con la interpretación y la opinión y la crítica que hagan los medios de comunicación. Ahí hay un problema muy serio. El Congreso no paga pauta publicitaria, por ejemplo, y ahí hay una desventaja grande, y no tiene los medios tecnológicos y financieros para tener su propia comunicación directa con el ciudadano. Este canal nuestro es apenas una señal de televisión, pero no canal. La verdad es que la grabación de estos programas de Congreso y Sociedad y todos los demás, incluyendo el noticiero, se hace en sedes que no son propias del Congreso. De tal manera que hay una debilidad muy grande en lo que tiene que ver comunicación en todos los niveles, Congreso, ciudadanía. Y mientras eso no se supere, la imagen va a ser aquella que se genere a partir de la opinión que generen los medios de comunicación. Ya es un axioma que gobernar es comunicar. Podríamos decir también que legislar es comunicar. De ahí la importancia del fortalecimiento de espacios como este y de canales como el Canal Congreso. Desde que se instaló la tecnología ya un poco obsoleta, hace unos años en la presidencia de Luis Humberto Gómez Gallo, para comunicarnos mediante televisión ha venido mejorando. Los indicadores hacen que cada vez, pero de a poquitico, la percepción negativa sea menos, pero sigue siendo negativa, y ese es el fenómeno de fondo. Sí hay una ausencia de una estrategia estructural, permanente, bien financiada, con mucha tecnología de punta del Congreso como entidad fundamental de la democracia para comunicar sus hechos, sus quehaceres, sus logros, sus frustraciones también directamente con la ciudadanía y no a través de terceros. Hablamos de cosas positivas que ha hecho el Congreso y que de pronto la ciudadanía desconoce. Por ejemplo, el fenecimiento de la cuenta de la Contraloría. ¿Qué significado tiene esto? Un significado muy importante porque por primera vez en muchísimos años que se recuerde, yo con 20 años en el Congreso no recuerdo que ello haya sucedido, pero fenecimiento total, sin ninguna glosa, y eso da una muestra del buen actuar, del ejercicio de buen gobierno que se hace al interior, en este caso del área administrativa, que ha sido ejemplar en el último año. Transparencia y honestidad en los procesos legislativos. Esa fue su promesa cuando asumió la Secretaría General. ¿Se ha cumplido ese precepto? Lo hemos intentado y creo que lo hemos logrado. Hemos contado con la colaboración indispensable e irrestricta de la mesa directiva saliente y esperamos que la entrante también tenga ese enfoque, los presidentes y vicepresidentes de comisiones y los congresistas en general. En la medida en que se aplique el debido proceso legislativo, en la medida en que se aplique a cabalidad de lo que conocemos como derecho parlamentario, se pueden dar partes de victoria a la ciudadanía en términos de un trámite no solamente pulcro, sino exitoso de las iniciativas legislativas, sobre todo las más importantes, que son las que el país está esperando para que se contribuya a aligerar la carga de violencia, de desempleo, de pobreza, de muchas dificultades en lo territorial que todavía afectan nuestro país y nuestros ciudadanos. Balance y perspectiva del Congreso en un diálogo amable con Gregorio Elhaj Pacheco, secretario general del Senado de la República. Vamos a algunos mensajes institucionales aquí en Congreso y Sociedad y ya regresamos. Mi aporte es creer. 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 Yo creo en la paz. Mi aporte es creer. Mi aporte es creer. Mi aporte es creer. Mi aporte es creer. Yo creo en la paz. ¿Y tú? El Senado también es interactivo. Para que sepan todo lo que aquí ocurre, visiten nuestra página web www.senado.gov.co. Y si quieren interactuar con nosotros, pueden seguirnos en Twitter @senado.gov.co y @noticiero senado. En Facebook estamos en www.facebook.com/senado.gov.co. Somos un Congreso de puertas abiertas.
Regresamos a Congreso y Sociedad con el doctor Gregorio El Haj Pacheco, secretario general del Senado. ¿Cuáles son los requisitos que se exigen, hablando en el plano muy personal, para ser secretario general del Senado? Porque usted lo ha dicho, el derecho parlamentario no se aprende en las universidades, se aprende con el ejercicio. Y usted es funcionario del Congreso hace más de 20 años. Los requisitos legales son mínimos, edad y conocimiento en el tema. Lo mismo que para ser senador en este caso. Ya en el ejercicio práctico, la Secretaría es muy exigente. El trámite de una ley tiene dificultades muy grandes porque el tránsito legislativo es complejo, empezando por los orígenes, si es gubernamental, si es congresional, si es de órganos de control, en fin, siguiendo por el reparto en comisión, la elaboración, presentación, discusión y votación de ponencias, el tránsito a la plenaria, en igual sentido allí la discusión, aprobación y votación de las ponencias, en el entendido de que cada tipo de ley tiene una modalidad diferente y unos requerimientos distintos. Y hay muchas normas de la Ley Quinta, que es orgánica, que está muy cerca de la Constitución por su propia definición de orgánica, la que permite diferentes interpretaciones en diferentes circunstancias. De tal manera que también hay que recurrir con mucha frecuencia a la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional para llenar vacíos o para iluminar el escenario que ha de resolverse. Pero a eso hay que agregarle la dificultad de la decisión política, que es la libertad que tienen los miembros de los partidos, en este caso de las bancadas o individualmente considerados, para ellos tomar decisión en pro o en contra de alguna pretensión de legislar que haya llegado en todo el tránsito hasta la plenaria. Allí se concitan todos los intereses legítimos, todos muy arrimados a lo que la Constitución señala como el derecho del Estado social y con la mejor intención de acertar y de responderle también como partido y como individuo a los electores que los llevaron a ocupar esas curules, porque ese es su deber, pensando siempre en el bien común. De tal manera que hay muchas variables, se entrecruzan en diferentes momentos y eso hace mucho más dispendioso el asunto, porque no solamente basta tener conocimiento, no solamente basta tener experiencia, sino también hay que tener carácter, porque cuando toca decir que no, también toca decir que no, porque las cosas tienen que hacerse con arreglo a derecho, tienen que hacerse de conformidad con lo que señala la Constitución, la Ley Quinta, otras leyes que la modifican y la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional. Esos elementos permiten entrever que ahí hay un asunto que no es de fácil manejo y que exige muchas cualidades para las personas que han estado allí en esa posición. Dos situaciones recientes, la promoción o el ascenso del general Patiño y la provisión de la curul de la senadora Gilma Jiménez. En lo del señor general Patiño sucedió que no se cumplieron los términos que establece una resolución interna hija de la Ley Quinta que le señalaba el trámite conforme a las leyes ordinarias. Entre comisión y plenaria tienen que pasar 15 días para poder continuar con la discusión. A él le faltó un día que no se cumplió hasta el 20 de junio y ese día hay que hacerlo cumplir después que se inicie la legislatura, o sea, a partir de hoy 20 en adelante. Ese es un tema simplemente de procedimiento, de forma. Nadie lo cuestionó, nadie estableció que él no tuviera las condiciones ni los requisitos, simplemente fue un tema de trámite. Pero esa es una muestra de cómo el Congreso es responsable, es juicioso y aplica las normas con estricto rigor. En el caso de el reemplazo de la honorable senadora Gilma Jiménez Gómez, que falleció muy lamentablemente, un hecho muy doloroso para nosotros, también estamos por definir lo siguiente. Hay una norma en la Ley Quinta, que es el artículo 278, ley orgánica, como decíamos, de jerarquía superior a las ordinarias, y dice que hay que llamar al que sigue en la lista de los que no fueron elegidos.
pero se discute públicamente, en los medios sobre todo, el hecho de que eventualmente la persona que sigue en la lista de no elegidos, eventualmente renunció a su partido, que es el Partido Verde, y eso, en opinión de algunos muy aventajados conocedores, implicaría que no debería ser llamada. Otros, también aventajados, lúcidos y estudiosos, opinan que ese hecho es exógeno, es extraño, externo al Congreso, el de la renuncia al partido, digo, y por lo tanto no debe interferir. Entonces, como no hay claridad, se ha procedido a pedirle al Consejo Nacional Electoral que emita un concepto con todos los ingredientes de tipo constitucional, de tipo legal y ateniéndonos también a los hechos y a las pruebas de los hechos. De tal manera que el Consejo Electoral tiene que tomar la definición definitiva, tiene que asumir una posición para entregarle al Senado, en este caso al presidente, según el artículo que cité, la posibilidad de tener elementos de juicio para tomar la mejor decisión, la más ajustada a derecho y la que corresponda a la Constitución. Mucho rigor jurídico requiere ese cargo. ¿Cuál es su formación jurídica, doctor El Haj? Yo estudié Derecho en la Facultad de la Universidad del Cauca. Después, acá en Bogotá, hice estudios de posgrado en el Externado de Colombia, en Derecho Parlamentario, en Derecho Urbano, en Derecho Público. Tengo una maestría en Gestión de Entidades en Derecho Municipal y una especialización en Gestión de Entidades Territoriales. Y he tenido una importante experiencia docente, algunas publicaciones que yo prefiero no se conozcan porque fueron producto de mis primeros años y creo que ya ese conocimiento ha sido superado en mucho y por la experiencia y por la producción intelectual reciente. Mi tema siempre fue el tema del ordenamiento territorial, como el país lo conoce, y también tenía un poco escondida esa vocación por el derecho parlamentario que estudié y en lo que he tenido uno de los mejores maestros que ha habido en Colombia sobre el tema y fue quien trajo esa especialidad a la Universidad Externada. Que es el doctor Humberto Sierra Porto. Doctor Gregorio El Haj, recientemente la prensa publicó con cierto espíritu alarmista sobre una bonificación que tienen los secretarios del Congreso, una bonificación salarial. ¿Qué tiene que decir usted al respecto? El asunto arranca de la disparidad y los desequilibrios que hay entre los regímenes salariales y prestacionales de las ramas del poder público y la del Congreso de la República. Nosotros no tenemos un régimen propio, a nosotros se nos aplican normas de la rama ejecutiva. Hay normas que remiten a decretos desde el año 70, por ejemplo. Entonces, nosotros acusamos la carencia de un régimen que haga justicia con nosotros, pero esas bonificaciones que tanto se criticaron sin información, porque hay el jueguito de que todo lo que haga el Congreso es malo, es la misma bonificación de los altos servidores de la rama ejecutiva, de los equivalentes a secretarios generales y a secretarios de comisión. Yo hago una comparación muy respetuosa. Si el congresista gana igual que un magistrado de alta corte, porque así es por constitución, el que le sigue al congresista, que es el secretario de comisión, debería entonces ganar lo mismo que lo que gana el magistrado auxiliar, que es quien le sigue al magistrado. Pero no es así. Hay un desequilibrio, una distancia muy grande. Entonces el Ejecutivo, a través de estas bonificaciones que no son factor salarial, entre otras cosas no afectan la pensión, trata como de remediar esas carencias, esas disparidades, esos desequilibrios que la misma normativa produce. Pero además yo creo que es justo que se le pague bien a los altos funcionarios del Estado, como es justo que se le pague bien a los viceministros, a los directores, a los gerentes de los establecimientos públicos, también es justo y necesario que se le pague bien a los secretarios de las comisiones del Congreso de la República, Senado y Cámara, sean constitucionales o sean legales, porque es un trabajo muy exigente de una preparación académica que no está en la ley, pero que los hechos la exigen, porque es un trabajo incluso riesgoso desde el punto de vista físico y de la seguridad.
A nosotros nadie nos quiere en ninguna parte. En los centros comerciales a uno lo abuchean, lo insultan, lo agreden, porque pertenece a la nómina de los altos funcionarios del Congreso, sin que nadie se haya puesto a fijarse si uno ha actuado bien o no, no solamente ahora, sino durante el resto de la vida. De tal manera que esas cosas también deben ser tomadas en cuenta a la hora de valorar cuánto es lo justo para remunerar la labor complejísima, especializadísima. Avanzamos en este diálogo amable con el doctor Gregorio El Haj Pacheco, aquí en Congreso y Sociedad. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos. Este gobierno decretó que todas las trabajadoras de servicios domésticos sean afiliadas a una caja de compensación para que disfruten de mejores espacios de entretenimiento, tengan acceso a subsidio familiar y de vivienda y mejoren su calidad de vida. Esto es construir un país justo. Estamos transformando a Colombia. Cuando llegues o salgas de Colombia, Migración Colombia es la única entidad encargada de verificar y procesar de una manera ágil y amable la documentación requerida para tu viaje. Contamos con la más moderna tecnología y un equipo capacitado para ofrecer el mejor de los servicios. Migración Colombia, al servicio de todos los ciudadanos. Ministerio de Relaciones Exteriores. De nuevo aquí en Congreso y Sociedad con el secretario general del Senado de la República, doctor Gregorio El Haj Pacheco. Doctor El Haj, ha sido un balance muy personal. Su empeño ha sido el de que haya una cara amable del Congreso de la República. Las vallas instaladas en el acceso al Capitolio. El invento de las vallas, cuya idea original la tomé en el patio de la alcaldía de Villa de Leyva el 2 de octubre del año pasado, cuando se conmemoraron los 200 años de la reunión allí del Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Había una valla allí muy colorida, muy linda. Trasladamos esa idea acá con el apoyo del equipo de comunicaciones de Secretaría y se enriqueció el concepto colocando en ellas fotografías a full color de todas las partes y de todos los hechos importantes, significativos, emblemáticos de todo el país colombiano. Ahí no faltó nadie, ni faltó un hecho geográfico, ni un hecho histórico para incorporar allí la nacionalidad colombiana. Me cuentan que alguna entidad importante ha copiado ese modelo y lo ha puesto allí cerquita en la Plaza de Bolívar, lo que para mí es satisfactorio porque indica que estamos haciendo cosas ejemplares. Ese trabajo no termina allí. La idea es que al final las vallas se vayan para otro lado y la Plaza de Bolívar quede sin barreras de acceso entre el público que transita por la Plaza de Armas y las escalinatas del Capitolio Nacional. Esa es la meta. ¿Cómo va el proceso de modernización? Se viene avanzando con mucho futuro inmediato. Los procesos contractuales son muy complejos, muy lentos. Estamos a puertas de que la Dirección Administrativa del Senado logre licitar un programa de varios componentes en tecnologías para que haya Wi-Fi en todas las partes del Congreso, en todos los edificios, en todas las dependencias, para que la señal de Internet sea buena y potente en todas las dependencias que necesitan de ese servicio indispensable, para que la señal de los celulares también llegue bien y haya desde ahora la preparación para el 4G, para que tengamos intercomunicación entre nosotros mismos, ya que estamos dispersos en el centro, no estamos en un solo edificio. Y para mejorar el funcionamiento de los equipos que tiene cada congresista en su pupitre, en su curul. Vamos a tratar de modernizar los software, los programas, no la maquinaria. Y eso va a repuntar también en una mejoría de la señal de televisión que tiene el Congreso.
De otro lado, se está trabajando para recuperar algo que es un patrimonio insustituible y es el archivo sonoro desde el año 60, que se está deteriorando por falta de cuidado, porque no tenemos las bases técnicas para tenerlo. Entonces se busca tratar de pasarlo a medio digital y allí el país entero, quien quiera que sea, a la hora que sea, desde cualquier parte, va a encontrar los temas o los personajes o los congresistas o los debates o las fechas que quiera mediante un sistema digital y un servidor propio para esa actividad. Eso ya está en trámite de licitación. De tal manera que en esos frentes estamos apuntando a lograr también modernización. Y estamos diseñando los instrumentos necesarios para que se mejore el estar de los congresistas en su trabajo y sea mucho más amable el ejercicio de su tarea, con cosas muy sencillas que no cuestan casi nada. Por ejemplo, actualizar, ponerle las vigencias con mucho cuidado, las concordancias, las derogatorias, los artículos que no se aplican, algunas jurisprudencias, casos especiales, en cada uno de los artículos de los casi 400 de la Ley Quinta, más todas las leyes que se han expedido posteriormente, más las normas constitucionales, más los 38 actos legislativos que se han expedido. Todo es un trabajo de un equipo interno, muy sofisticado el trabajo, muy pulcro, para producir la edición nueva de lo que llamamos la Ley Quinta, que es el reglamento que trae también la Constitución Política actualizada. El libro que se entregó hoy a los congresistas. Está circulando, ya lo tienen en su mano. Comentan que ha sido una edición nunca vista. Dicen quienes saben de arte que la presentación del tema y la carátula ha sido algo medio espectacular, de mucho impacto, de mucha entrega a lo que debe ser Colombia, y la utilización del color blanco en la carátula, que también acompaña los deseos de paz de todos los colombianos que encabeza el presidente Santos. ¿Se ha modernizado el portal web de la Secretaría? Estamos entregando a partir de la fecha la nueva página de la Secretaría General Senado. Ha sido actualizada con lo mejor que hay en el mercado, la tecnología de punta disponible. En esto nos ha acompañado el Ministerio de las TIC y hemos encontrado un recurso humano ya existente en el Congreso con mucha vocación artística, y el diseño de la página se ha hecho pensando a escala humana, que sea agradable, que sea fácil de consultar, que no canse, que la gente encuentre fácil la información que busca. Se han incluido un sinnúmero de vínculos o links para que la búsqueda de información sea más llevadera, de tal manera que, siendo esta la página jurídica más visitada de Colombia, ahora se va a fortalecer mucho más. Tenemos el concurso de una de las mejores empresas colombianas que se dedican a este tipo de tareas de la actualización jurídica, y el recurso humano nuestro ha ido aprendiendo a manejar estos temas, y esto no nos ha generado mayores costos. Hablando de paz, hay una paz laboral en el clima interno del Congreso. ¿Qué avances se lograron esta semana? Muchísimo. Después de 3 meses de diálogos cordiales, de confrontación de ideas de la forma mucho más cariñosa posible, y con los 2 sindicatos, uno se llama ASECOR y el otro se llama SINDECOR, del Senado y Cámara, se logró un acuerdo sobre unas reivindicaciones que son mínimas realmente frente a lo que ellos tienen derecho y deberían tener en un régimen verdaderamente democrático, y no lo tienen. Pero entendemos que no va a haber mayor dificultad, que va a ser acogido por todas las bases sindicales el acuerdo logrado. Muchas cosas se dijeron que no, muchas cosas que ellos pretendían conseguir en este momento no eran posibles, presupuestalmente no estaban las partidas, y lo que implica gasto del presupuesto nacional está salvaguardado por unas cláusulas que señalan que todo se hará mediante gestión ante la entidad correspondiente y todo sometido a la disponibilidad presupuestal, de tal manera que en este momento, cuando se ha firmado ya el acuerdo laboral, por primera vez en 200 años de constituido el Congreso de la República, no se había presentado esa posibilidad. Entonces ya pasa el asunto a los temas del Ministerio de Hacienda, pero es importante porque nos acompañó la CUT,
en el más alto nivel. Incluso el presidente de la CUT asistía a las sesiones de discusión de las pretensiones sindicales y es parte este acuerdo de un grupo muy grande a nivel nacional que ha convenido la clase sindical, la dirigencia sindical con el presidente Santos, de como 185 tal vez pliegos o acuerdos laborales de 100 y pico de dependencias o de instituciones del Estado. O sea, no es una cosa aislada, no es un privilegio más y no es una actividad única para el Congreso, sino que es todo el estamento de la clase trabajadora y sindicalizada del Estado la que está inmersa allí y el Congreso es uno más de esos 185. Eficacia y transparencia fueron los lemas que adoptó el doctor Gregorio El Hash Pacheco al asumir hace un año la Secretaría General del Senado. Este es su balance. Muchas gracias, doctor El Hash, por su presencia en Congreso y Sociedad. Muchas gracias, Néstor. De nuevo le reitero mi gratitud y mi felicitación por el éxito que ha tenido en este programa que gracias a su empeño, a su profesionalismo ha salido adelante. Es uno de los más vistos, me informan, y además por el que han transitado las personalidades, excepto quien les habla, más importantes del Congreso de la República. Muchas gracias una vez más, doctor Gregorio El Hash. A ustedes los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Nos vemos aquí, en Congreso y Sociedad, en una próxima oportunidad.